Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, un gusto poderlos ver y tenerlos en esta mañana, todos reunidos para poder adorar a nuestro Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Díaz, soy uno de los 3 pastores de Iglesia Doxa Cristiana y les damos la cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa. Y los que somos de casa, qué bueno verlos también. Esperemos que puedan ser consolados y confrontados por la palabra que vamos a ver en esta mañana. Antes de comenzar, necesitamos poner este tiempo en manos del Señor, así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias en esta hermosa mañana en el que podemos estar aquí reunidos. Podemos adorarte, podemos cantarte. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas y queremos conocerte cada vez más. Permite que tu palabra transforme nuestros corazones. Y Padre, que también me puedas utilizar, que no diga nada de más de tu palabra, nada de menos, Señor, y que el Espíritu Santo haga la obra. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a estar en el capítulo 3 de Esther. Esther 3, por favor. Seguimos con nuestra serie de Esther, capítulo 3. Vamos a darle lectura a todo el capítulo para iniciar. Entonces, Esther capítulo 3 dice así: Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata el Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Y así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata el Agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey,
a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas a saqueo. La copia del edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Hasta ahí en la lectura del capítulo de hoy. Lo que nos lleva al título del sermón. Simplemente he titulado este sermón como el enemigo a vencer. El enemigo a vencer. Y el argumento, es decir, la idea principal que vamos a estar desarrollando el día de hoy, es esta: detrás de las decisiones y las suertes se encuentra la providencia de Dios, pues el veredicto final proviene de Él. Detrás de las decisiones y las suertes se encuentra la providencia de Dios, pues el veredicto final proviene de Él. Y en esta mañana, la forma en que veremos el pasaje será a través de estas 5 historias, 5 escenas, más bien 5 escenas, porque es una narrativa. Todos hemos contado alguna historia y siempre empezamos dando el ambiente. Ahí le echamos a veces un poquito de verbo a la historia. De repente viene un problema que nos lleva a un clímax de la historia, la resolución y a un nuevo ambiente. Y generalmente cuando contamos una historia es de esta manera. Recuerda que el tema general del libro, estamos viendo la providencia de Dios. Es la providencia de Dios, ya que esta providencia es necesaria para cumplir las promesas del Señor, y que una promesa muy importante es esta: la de que el Salvador llegaría a través de este pueblo, nacería en este pueblo. Y esto lo podemos ver en esta gran historia de la Biblia. Y hasta el día de hoy hemos visto los primeros 2 capítulos del libro de Esther, donde han aparecido 3 personajes principales en esta historia: Esther, Mardoqueo y el rey Asuero, Jerjes. Y en este sentido vimos al rey, a Jerjes, como una persona derrochadora, llena de excesos, que quiere manifestar que todo lo puede, que él todo lo puede, pero que en un momento se topa con pared y se presenta con un problema. La reina no le hace caso. Y entonces, como Jerjes todo lo puede, nadie puede darle un no por respuesta, le dan el sabio consejo de: ¿sabes qué, rey? Esto va a traer problemas, que quita a la reina y búscate otra reina. ¿Cuál es el problema, no? Y entonces le parece bien la idea al rey y realiza su competencia Miss Persia, ¿no? Miss Persia, donde va a escoger a la mejor, donde providencialmente quien gana la competencia es Esther, una judía que se encuentra exiliada dentro del reino de Persia, pero que también ella está insertada en esta cultura persa, donde parece ser que ha sido absorbida hasta cierto punto. Pero a pesar de eso, a pesar de nosotros, Dios nos da de su gracia y de su favor. Y el capítulo 2
cierra con un evento donde Mardoqueo, ¿qué es lo que evita? Evita un complot que están realizando en contra del rey Asuero, ya que unos eunucos querían su cabeza. Y al leer esto, termina el capítulo 2, al leer esto podríamos decir, la lógica nos dice, ok, Mardoqueo evitó la muerte del rey. Seguro le van a dar su premio, ¿no? Seguro algo le tienen que dar porque evitó la muerte del rey. No está eso. Iniciamos el capítulo 3 e iniciamos, después de esto el rey Asuero hizo otra cosa totalmente diferente. Así que esto nos lleva a nuestra primera escena, la cual se titula Yo soy la autoridad. Es el ambiente. Lo podemos ver del versículo 1 al 2a. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Entonces aquí entra un personaje más. ¿Quién? Amán, el agageo, el cual es engrandecido por el rey. Casualmente, otro es exaltado. La razón no la sabemos. Quizás venía con recomendaciones. Quizás tenía, ya saben, un compadre. No lo sabemos. El punto es que lo colocan en una posición de privilegio. Básicamente lo vuelven un primer ministro y estaba de alguna manera en una posición superior a estos príncipes del reino, los cuales serían los sátrapas, ya que ellos eran los gobernantes de las diferentes provincias. Y todos los súbditos del rey, ¿qué es lo que tenían que hacer? Que estaban a la puerta real, se inclinaban y se postraban ante Amán. Le rendían pleitesía, porque el rey así lo había dispuesto. Ahora, si te das cuenta, el pasaje nos habla que Amán es agageo. Esto es importante, ya que posiblemente Amán es descendiente de un tal rey Agag, que gobernaba a los amalecitas y que este pueblo tuvo problemas, tuvo una batalla con el pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. Esto lo puedes ver en el libro de Éxodo. Y seguramente recuerdas eso. Es esta historia donde Moisés tiene la vara en alto y cuando la vara estaba en alto, ¿qué pasaba? Los hebreos estaban ganando la guerra contra los amalecitas. Cuando Moisés se cansaba y bajaba la vara, los amalecitas empezaban a ganar. Se registra este evento en el Éxodo y Dios le dice algo a Moisés. Le dice que registrara este evento y que le dijera a Josué que él borraría por completo la memoria de Amalek, de los amalecitas. Y así inició esta acérrima batalla entre estos pueblos, donde años más tarde, en el primer libro de Samuel, Dios le pide algo a Saúl. Dios le dice a Saúl que destruya a este pueblo, a los amalecitas. Y Saúl, muy obediente, bueno, más o menos, medio obedece. Deja a Agag, al rey, vivo, y entonces quien lo tiene que matar es Samuel. Deja al vivo al rey y Samuel lo termina matando. Por lo que probablemente Amán creció escuchando estas historias. Esto, no todos están de acuerdo con esto, pero es probablemente. Y como seres humanos sumamente objetivos, desde donde se encuentra la historia o desde quien dice la historia, el otro pueblo será
el malo. Entonces, probablemente él creció con esto. Sí, hay un pueblo que son los hebreos, que una vez tuvimos una batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el ambiente. Este nuevo personaje entra en este capítulo 3. Este es el ambiente. Lo que nos lleva a nuestra segunda escena. El conflicto. El conflicto titulado Tú eres la autoridad, pero soy diferente. Tú eres la autoridad, pero soy diferente. Vayamos a nuestro texto. Dice así, versículo 2b. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Se enojó mucho. Había uno que estaba ahí que no obedecía esa orden. Y lo primero que podemos pensar es: bien, Mardoqueo, estás haciendo bien. No hagas adoración ante este hombre porque eso es idolatría. Mantente firme como un roble. Es lo primero que se nos viene a la mente al leer esto. Pero ¿saben qué? En realidad no sabemos la razón que hay detrás. Y esto es muy común en este libro. Se nos da un hecho, se nos da una acción, pero no podemos tener el porqué, la causa de esa acción. Esto es muy común, así lo escribió, así fue inspirado el escritor de este libro. Y ante esto hay quienes dicen que efectivamente la razón es no violar el primero y segundo mandamiento. Pero como veíamos la semana pasada, Mardoqueo, al igual que Esther, están inmersos dentro de una cultura que no es la suya, que están aparentemente viviendo como los persas. ¿Por qué no resistirse en proteger a Esther de irse con un hombre que, si bien era el rey, tenía un comportamiento de lo peor? Además, vemos algunos pasajes donde algunos judíos se inclinan. Por ejemplo, Abigail, cuando va a buscar a David, cuando todavía no era rey, se postra ante él. Y podrías decir: bueno, pero es que era judío. Bueno, o hacemos el mandamiento o no lo hacemos. David se postra ante Saúl. Ahí, después de esa escena donde Saúl entra a hacer sus necesidades a una cueva, ahí está David, se aleja un poco Saúl, sale David y se postra al suelo. Abraham se inclinó ante los gobernantes hititas. La familia de Jacob se inclinó ante Esaú. Por lo que también está esta opción, que parece que no necesariamente inclinarse ante reyes u otras personas era una violación a dichos mandamientos. Tal vez simplemente Mardoqueo sintió orgullo de no inclinarse. Ya sabes, de esos que tenemos problemas con la autoridad, que seguramente aquí no hay nadie de esos. Y simplemente dijo: no, yo no me voy a inclinar. Sin ninguna razón y sin ninguna justificación, aunque después la justificación que da es: soy judío. Pero antes de decir que era judío, vemos a los otros súbditos cuestionando a Mardoqueo. ¿Por qué desafías el mandato del rey? Oye, ¿y por qué lo estás haciendo? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todos los días diciendo esto. Y a lo mejor ahí fue ya: bueno, soy judío, para no entrar en más detalles, ¿no? Luego los sirvientes van a decírselo a Amán para ver si realmente sigue firme con esa actitud. ¿Te ha pasado algo así, parecido? No, soy cristiano. Y después las lentes hacia ti. Para ver en qué a ver si eres congruente con lo que estás diciendo y con lo que estás viviendo. Oye, pero no que tú eres cristiano. O también está el otro lado, ¿no?
Uy, es que es cristiano y por eso está haciendo esto, ¿eh? O sea, te la avientan, ¿no? Ah, pues seguramente el cristianito, ¿no? Y como Mardoqueo, pasa esto, pero podemos tener la otra opción, ¿no? La primera faceta de Mardoqueo de los primeros capítulos, ¿no? Shh, no digas nada, tú no digas que eres judío. Y como Mardoqueo servía a la puerta del palacio, y Amán, como principal funcionario, entraba seguramente a la corte del rey, por lo que Mardoqueo tuvo muchas oportunidades de no inclinarse. Y Amán seguramente, una vez que le dijeron, pues me voy a fijar, a ver si sí se inclina o no se inclina, ya que le habían pasado el chismecito, ¿no? Así. Y entonces se desata el problema. Fíjate lo que dice el versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y cuando vemos furor podemos decir, bueno, está enojado, ¿no? Pero esta palabra de donde se traduce significa ira violenta con deseos de venganza. O sea, no era solo un enojo de decir, este cuate no se inclina, bueno, pues ya se le agrió la comida, ¿no? No, o sea, deseos de venganza con violencia. Desea hacerle daño a Mardoqueo. ¿De dónde surge esa ira? Posiblemente, pues posiblemente de lo que les decía, ¿no? Es agageo. A lo mejor viene de ahí, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Pero el punto es que tiene una ira, tiene un odio contra este hombre. Ese enojo, y como ya vimos, lo lleva a tomar decisiones impetuosas. Esto lo hemos visto a lo largo de estos dos, ¿no? No me hizo caso la reina, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Resolviendo con una situación de enojo. Que si bien estas decisiones impetuosas están o son parte y no transgreden el plan de Dios, siguen siendo malas decisiones, ¿no? Y cuando eres el segundo al rey, imagínate, eres el segundo del rey y no te obedecen, no se inclina. Imagínate lo que está sintiendo Amán. Yo que soy casi el rey, no me están obedeciendo. Pero bueno, este furor, este enojo, solo es para esta gente que le gusta tener el control. La sartén por el mango. A los cristianos no nos pasa esto. Por lo que Amán se está topando con pared. Tú eres la autoridad, pero yo soy diferente. Esa es nuestra escena 2. Lo que nos lleva a nuestra siguiente escena. La escena 3, versículos 6 al 9. Este es el clímax de la historia, titulada El plan y la manipulación de la autoridad. El plan y la manipulación de la autoridad. Versículos 6 al 9. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey.
Ese odio, ese furor lleva a Amán a tomar una decisión sumamente fuerte: exterminar a toda una etnia, a todos los judíos. ¿Por qué no actuar sobre la violación específica de Mardoqueo? O sea, actuar solo sobre él. Lo que vemos es que Amán no quiere justicia. Amán no quiere justicia. Es lo último que desea. Él desea venganza, y qué mejor que a través de derramar sangre, de exterminar a todo un pueblo, que no solo es para Mardoqueo, sino para todos los judíos. Él quiere el exterminio total, y por cada uno en lo más recóndito del imperio. ¿Cómo lo determina? Pues echando suertes. ¿El cuándo, no? Las suertes eran una práctica común que no sabemos específicamente cómo era, pero podemos pensar que era algo así como echar los dados. Como echar los dados, pues creían en aspectos como el destino, casualidad, suerte, como su propio nombre lo lleva. Y los astrólogos persas usaban el Purim en el primer mes del año para determinar cuáles días del año podrían traer buena fortuna. Y a lo mejor puedes pensar: oye, Julio, pero hay un caso ahí en el Nuevo Testamento donde se echan suertes y es para buscar la voluntad de Dios. Claro, sí, ahí está, en el Nuevo Testamento, pero tenían esto en mente. Tenían en mente lo que dice Proverbios 13:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Como cuando los apóstoles van a ocupar el espacio que dejó Judas en el libro de los Hechos, y así escogieron entre José y Matías. No estoy diciendo que para cuando tengas que tomar una decisión fuerte, acuérdense que buscan ciertos rasgos hasta llegar a José y Matías, ¿no? No estoy diciendo que podamos hacer esto, o que sea sabio que tú te eches un volado para decidir algo y después digas: bueno, que el Julio del futuro se preocupe, ya él lo resolverá. Entonces, no estoy diciendo eso, tenemos que tener cuidado. Pero bueno, echan suertes y cae en el mes 12, en el mes de Adar, es decir, aproximadamente 11 meses después, el cual es el primer paso para la posterior caída de Amán. Porque eso es parte de la providencia de Dios. Se cuestionan: ¿por qué tantos meses? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Era que quería hacer sufrir a los judíos? ¿Que estuvieran preocupados? No lo sabemos. Simplemente lo que sí podemos saber y asumir es que es parte de la providencia de Dios. Y si bien Amán tiene autoridad porque es el segundo en el reino, le hace falta autorización de su jefe, de su patrón, para poder hacer este genocidio sobre los judíos. Amán planea muy bien las cosas, claro, desde su óptica, desde su punto de vista humano. ¿Qué me puede salir mal? Entonces se acerca al rey, a Jerjes, para realizar sus perversos propósitos, pues le dice verdades a medias al rey y toma como pretexto la acción de una sola persona, la acción de Mardoqueo, para extrapolarla a todo un pueblo. Mira, rey, se acerca, ¿no? Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Esto era verdad. Y si te das cuenta, no le dice cuál es el nombre del pueblo. Y le sigue diciendo: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Y en la Biblia textual lo traduce esto como: no conviene que el rey los tolere. No sabemos si Amán se puso a investigar un poquito más de los judíos, a lo mejor estas historias y demás, ¿no?
Pero todo esto es porque Mardoqueo simplemente no rinde pleitesía. Mardoqueo tampoco pensó en las posibles consecuencias de sus acciones. Y ahora esas acciones van a ser pagadas por todos y cada uno de los individuos judíos. Quizás también, como estaban diseminados en el imperio, tenían algunas funciones particulares y eran reconocidos. Probablemente todavía estaba ese recuerdo que escribe Jeremías en el capítulo 29, versículos 5 al 7, que les describe cuando son exiliados por Nabucodonosor, ¿no? Esto fue años antes de lo que en el momento que se está desarrollando esta historia. Dice así Jeremías 29, 5 al 7. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Es decir, pónganse las pilas, pónganse a chambear y bendigan en donde estén ustedes. Y a lo mejor estaba pasando un poco esto con el pueblo de Persia. Y no lo dice, no lo dice específicamente el pasaje esto, pero lo que sí podemos ver claramente es que oculta. Amán oculta toda la información. Busca la forma de expresar las cosas para sacar provecho y no quiere recibir un no como respuesta. Pues si estaban procurando un bienestar, eso se vería mermado, derivado del genocidio. Son diferentes de las de todos los demás pueblos, sus leyes, ellos también, ¿no? Claro, eso era parte de la función de Israel y para eso habían sido escogidos, para ser diferentes a todos los demás pueblos. Y el problema que pasó es que ellos empezaron a querer ser iguales a los demás pueblos. Ahora, Amán lo que está haciendo es jalar agua para su molino, como dicen aquí en México. Abusando de la posición que tiene, la venganza la quiere ejecutar a través de la estructura y capacidad del reino. ¿Cómo se le llama eso? Corrupción. Pero eso solamente pasa en los imperios. En las democracias no sucede eso. Nadie jala agua para su molino. Obviamente, el problema no son los sistemas políticos. El problema se encuentra en el corazón del ser humano y el único que lo puede transformar es el Señor. Mi rey, no te conviene tener ese pueblo. No los dejes vivos. Tenemos que proteger los intereses de Persia. Claro que esto no es para satisfacer un deseo mío, es por los intereses del reino. Una vez que le endulza el oído al rey, todavía da un paso más allá este hombre de sobornar al rey. Esto que podemos leer aquí es un soborno y el rey ni en cuenta. Amán tenía buena labia, ¿eh? Si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos, dice, y yo pagaré una lanita, un dinerito, nada más una pequeña cantidad de 340 toneladas de plata, ahí a las arcas del reino. La plata era la moneda corriente de este imperio y por lo tanto no parece tan descabellado esto. No es descabellado porque incluso, y tal cantidad de dinero, fíjense lo que el historiador griego Heródoto menciona, que esa cantidad es 2/3 del ingreso anual del imperio persa. Pero también se considera que esa cantidad fue la que de algunos sátrapas recaudaron para la guerra contra los griegos. ¿Tenía tanto dinero Amán? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero si las cosas de antes son como las de ahora, por lo menos sí tenía
sí tenía una lana que había ido tomando de su puesto, de su posición, utilizando la maquinaria estatal para beneficio propio. Aunque también está la opción, que es muy viable, pagaría con lo que le quitaría a los judíos. Porque no solo los van a matar, van a tomar las propiedades, como el botín de guerra de alguna forma, aunque esto no era una guerra, era un genocidio. Esto debió de haber encendido las alertas de este rey. Oye, pero ¿por qué tienes tanto interés en este pueblo? ¿Por qué te quieres deshacer de ellos? Pero ya hemos visto cómo es Jerjes, ¿no? También es impetuoso, narcisista, egocéntrico, amante del alcohol y de otros excesos. ¿Qué es la respuesta de Jerjes? Vas, adelante. No era consciente de lo que estaba diciendo. Estaba firmando la sentencia de su reina. Pero bueno, esto nos lleva a la escena 4, la resolución. Lo que le parezca bien a la autoridad. Así la titulé, la resolución, lo que le parezca bien a la autoridad. Versículos 12 al 21. Al 14. El rey tomó de su mano el anillo de sellar, se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Se deja convencer el rey y cómodamente le dice: haz lo que te parezca bien. Le entrega el anillo para sellar decretos, le da aún más autoridad a Amán y de manera simple: haz lo que te venga en gana. Este anillo no era un anillo común, simplemente dice anillo de sellar. Tenía una inscripción, se ponía un sello, se hacía el edicto, se sellaba con una pasta, se ponía la marca y se mandaba. Para decir: esto lo dice el rey y esto es irrevocable, no se puede cambiar. Le da ese poder para escribir un decreto, cerrarlo, sellarlo y mandarlo. Lo cual una orden del rey no podía ser revocada. Le da más autoridad y le da más poder a Amán. Por lo que el autor del libro coloca esta frase, ya ves que dice Agageo, ahora le pone enemigo de los judíos. De hecho, le está dando la sentencia, como ya lo dije, de muerte a su reina. Le dio el anillo para que diera la sentencia de muerte para su reina. No lo sabían. No sabían esto, pero había alguien que sí sabía. El Señor, estando tras bambalinas, conociendo toda la situación. Ahí estaba Dios, nuestro Señor. Ahora, hay discusión de si Jerjes tomó la plata o no.
pues en el original también se puede interpretar quédate con la plata, o también bien es tu dinero y también el pueblo, como diciendo es tu dinero, tú puedes hacer lo que quieras con él, venga, echa para acá. Entonces, la administración estatal inicia el decreto. Se redactó y se envía a todos los rincones del imperio persa en su idioma. Parece que aquí no hubo retrasos burocráticos, sino que fue muy eficiente el sistema. Hay prisa y se tiene que mandar. El decreto era muy claro. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos de diferentes edades en esa fecha y sus posesiones dadas al saqueo. Fíjense, y esta última parte le pone todavía un plus, algo todavía aún más perverso. Porque si bien podía haber gente que simplemente dijera, bueno, yo me llevo bien con los judíos, yo no voy a hacer esto. O había otras personas que a lo mejor, es vecino, soy neutral, no le deseo el mal, a lo mejor tampoco le deseo el bien, pero pues ahí está, ¿no? Y dice, posesiones dadas al saqueo. Está motivando a aquellos que son neutrales a pensar, como que las propiedades de mi vecino el judío sí me serían útiles, como que sí están en buen estado. O tal vez dirían, como que el terrenito del judío vecino se ve más verde, lo voy a pensar, tengo chance, ¿no? Está animando a otros a participar en la muerte de los judíos. Como ya lo dije, el problema es el corazón del ser humano. No es solo en los estados totalitarios. No importa el tipo de gobierno, el corazón es el problema. Y esa fecha se calcula el 17 de abril del año 474 a.C., 11 meses después, pero aparentemente hay prisa, ¿no? La maquinaria burocrática está bien aceitada y órale, va el edicto a cada rincón del imperio. Cuando llegara ese día, tal vez sería el día más feliz de Amán. Imagínate lo que sintió Amán al saber que el edicto fue promulgado, así de, ya lo estaban escribiendo, ¿no? Ya estaban haciendo las copias y él tallándose las manos y diciendo, ya está hecho. Cuando puso el sello, ya está hecho, esto es inevitable. No lo dice el texto, pero yo estoy en el control de esto. Aunque no lo notemos, aunque todo esto parezca que es inevitable, aunque en cada pueblo del imperio fuera publicado el edicto, la decisión final no la tiene Amán ni la tiene Jerjes. La decisión final, como la mayor autoridad, era del Señor soberano y creador del universo. Lo que nos lleva a nuestra quinta y última escena. Escena 5, el nuevo ambiente. La celebración de la autoridad. La celebración de la autoridad. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Imagínate con qué descaro y con qué tranquilidad estos hombres, después de realizar este edicto, un edicto genocida, se toman un descanso, seguramente se fueron ahí a una terracita, un par de copitas, su buen merlot ahí. ¿Y qué hacen? Se ponen a beber. Créanme que esto solo la gente perversa es capaz de realizar. Eran verdaderamente malos. Bebiendo relajadamente, mientras la ciudad que habitan está
turbada. Y esto nos habla de que a pesar de que estaban relativamente acostumbrados a la guerra, muerte y excesos, esto no fue bien visto por parte, al menos de esta ciudad, porque están turbados, están preocupados. La vida de miles iba a ser exterminada. Incluso fíjate lo que dice Proverbios 31, 4 al 5. No es para los reyes Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Y a lo mejor por ahí uno que otro dice, uy, qué bueno que no soy rey. Y precisamente está pasando lo contrario, ¿no? Se están ahí echando sus drinks. La ciudad está afligida y seguramente, posiblemente, el reino también. Ahora tal vez te preguntes, ¿dónde está Dios en esta historia? Algunos no lo verán tan fácil, algunos otros un poco más fácil. Recuerda, detrás de las decisiones y la suerte se encuentra la providencia de Dios, pues el veredicto final proviene de Él. Esa fue nuestra idea principal. Finalmente, hay un pasaje muy popular entre nosotros los creyentes. Es Romanos 8:28. Seguramente algunos se lo saben. ¿Qué dice? Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿no? Y este versículo nos puede dar calma en algunos momentos de dificultad. A lo mejor tú estás pasando por uno de esos momentos de dificultad que simplemente no la ves llegar. No sabes cómo vas a salir de eso. Y te mentiría si yo te dijera, no, Dios te va a sacar. Te mentiría si te dijera eso. Pero si has creído en el Señor y te has arrepentido de tus pecados, depositando tu confianza en Él, entonces este pasaje aplica en tu vida. Y podrías decir ¿qué es para Mardoqueo y Esther? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, también su gracia se extiende a ellos porque de este pueblo nacería el Redentor. Dios cumpliría su palabra aunque la suerte esté echada, ya sea en este lado de la eternidad o cuando estemos en su presencia. Vamos a estar completamente gozosos en su presencia, porque no depende en este momento de las circunstancias, de las cosas buenas o de las cosas malas, de los problemas o de esa presión que muchos están a lo mejor ejerciendo sobre ti porque has dicho que eres cristiano. No depende de nada de eso. Depende de la gracia del Señor. ¿Y sabes qué? Si tú estás aquí en esta mañana, ya te ha otorgado gracia y misericordia. E independientemente de esos problemas, podemos ver detrás de bambalinas su soberanía actuando ahí. Depende de su gracia y Él te la ha otorgado. Finalmente, Romanos 8:31 al 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mardoqueo no fue exaltado.
Y lo que vemos, lo que vimos en esta historia es que no se le da exaltación, sino ahora se busca la muerte de él. Pero podemos decir con confianza, ¿quién es el que nos condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Vemos capítulos más adelante, si ya leíste todo el libro, cómo intercede el Señor. Por ti ya he intercedido. Y a lo mejor esos problemas no se van a ir, esa presión no se va a ir, pero el Señor ya lo ha dado todo y dio tanto que dio a su propio Hijo para salvarte de tus pecados y de la condenación eterna. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú has dado el veredicto final. Y estamos hoy aquí escuchándote, alabándote y dándote gracias por lo que tú ya has hecho. Gracias, Señor. Porque a través de esta historia podemos ver que las cosas no se salen de tu control. Aunque simplemente veamos las cosas desde este lado como difíciles, estemos preocupados, estemos consternados, las cosas no se salen de tu control. Y eso nos puede dar paz, nos da seguridad y nos da esperanza. Nos da esperanza porque tú ya lo has dado todo y ya lo hiciste todo, Señor. Gracias te damos, Padre, en este día. A ti sea toda la honra, todo el honor, toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Pueden tomar sus asientos, por favor.